nombre es Mariano. Sucede que nunca creí en lo sobrenatural hasta que, tuve algunas experiencias. Yo tengo 24 años, soy de Tucumán, de la capital, pero de chico vivía en la zona de Burruyacu. El departamento es grande, por supuesto, pero cerca de la Cruz, en casa de mis abuelos. Eso ocurrió cuando tenía más o menos 6 o 7 años. Yo recuerdo que me gustaba salir con mi hermano, con mi primo, con un amigo, todos de la zona. Es decir, en la casa de mi abuelo, dentro del mismo terreno, habían 3 casas: la de mi abuelo, y la de mi familia, y la de un tío. Terrenos bastante grandes, y todos mis primos, yo nos habíamos criado juntos, ¿no? Además de algunos amigos de la zona que no eran tan cercanos, porque las casas estaban muy separadas una de otros, pero teníamos algunos amigos con los que solíamos juntarnos para jugar, sobre todo en tiempo de vacaciones. Y como chico del campo, lo que más nos gustaba hacer era meternos al monte para ondear, y allí encontrábamos muchos tipos de diversiones. Nunca nos íbamos muy lejos de casa, ¿no? Es algo que lo teníamos jurado con nuestros padres. Y mi abuelo en esa zona, en parte de sus terrenos, tenía plantaciones de citrus. Habían naranjas, habían mandarinas. Siempre andábamos por ahí, porque era el lugar que más nos gustaba, ¿no? Había muchos pájaros. Era un lugar agradable, un lugar lindo, ¿no? A veces desoíamos los consejos de nuestras familias e incumplíamos, ¿no? Y nos alejábamos un poco más de lo habitual. Una tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, estábamos jugando entre los naranjos, entre las plantas, y recuerdo que mi hermano, en un momento, desde una planta donde él estaba solo, comenzó a retar a alguien, como si fuera alguno de mis amigos, diciéndole que se bajara del árbol. Lo extraño es que 2 de ellos, mi primo y un amigo mío, estaban debajo levantando unas naranjas que habían caído. Yo estaba trepado en otro árbol y solamente él estaba en uno que estaba un poquito más retirado, pero completamente solo. Entonces me llamaba la atención porque él insistentemente era como si estuviera corriendo alguien. La cuestión es que en un momento me llamó la atención que escuché un sonido, y al mirar vi que el árbol se sacudía. Era un árbol, una planta nueva, pero vi como si alguien la moviera intencionalmente muy fuerte, y mi hermano cayó al piso. En ese momento, como persiguiendo a alguien, salió corriendo y hablándole, y nosotros corrimos detrás de él jugando. Incluso yo salté del árbol, pensando que se trataba de una broma, de un juego, nada más que eso. Y unos segundos después, yo comencé a llamarlo, pero él no nos llevaba el apunte. En un momento llegamos a una parte donde el terreno hace como una pequeña hondonada, ¿sí? Era un lugar mucho más bajo, ya cercano al monte, y cuando estuvimos ahí vi que mi hermano cayó al piso y se perdió entre los pastos, que estaban bastante altos. Nosotros estábamos como unos 30 metros más o menos, no tan lejos. Y en ese momento vi como un pájaro muy grande que salió del monte, volando muy bajo, y se paró en el piso a la altura de donde estaba mi hermano. Yo solamente podía verle la cabeza porque los pastos eran bastante altos. La cuestión es que yo comencé a tirarle con la onda en ese momento, y cuando nos dimos cuenta, esa ave, o lo que fuere, había desaparecido en ese momento. Los pastos estaban amarillos y eran bastante altos, y yo veía, es decir, todos veíamos en realidad, cómo se movían, como si alguien caminara entre ellos, pero no podíamos ver absolutamente a nadie. Veíamos cómo los pastos se bajaban y se abrían al paso de alguien, pero no veíamos a nadie. Así que yo comencé a llamarlo a mi hermano, desesperado, asustado, no podíamos encontrarlo, y al llegar a donde estaba él, lo vi tendido en el piso, boca arriba, y con el rostro desencajado del miedo. Y yo le pregunté qué le pasaba, y él, tembloroso y con mucho miedo, me dijo: el duende está detrás tuyo, está allá al lado del árbol. Entonces, cuando yo me di vuelta, y lo hicieron mis primos, mi amigo también, vimos junto al tronco de un árbol que estaba seco la figura de una persona de
de una persona de no más de 50 centímetros. Lo extraño de esto es que era descomunalmente ancho. Para ser una persona era algo imposible. No más de 50 centímetros, pero muy ancho, muy grotesco. Sus manos, sus piernas, el rostro era algo realmente increíble. Era como si tuviera la cara llena de pequeños tumores que lo deformaban. Y entonces escuchamos un gemido, como un llanto, que provenía de él. Lo vimos agacharse, como a 4 pies, en medio de los pastos, y desapareció, y nosotros veíamos que el pasto se abría a su paso, como viniendo hacia nosotros. Yo me asusté, lo levanté a mi hermano, y como si fuera a defenderme o a servirme para algo, cargué la onda con una piedra, y sin saber qué hacer nos quedamos parados por un momento. Y yo veía, sorprendido, cómo caminaban alrededor nuestro constantemente, y los pastos se abrían como si alguien fuera caminando a nuestro alrededor sin hacernos nada primero. Pero estábamos muy asustados, y en un momento mi amigo no soportó más la presión, el miedo, y salió corriendo. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando salió corriendo, fue como si esa aparición, eso que nosotros habíamos visto antes, se incorporara de entre los pastos y lo abrazara. Lo abrazó y cayó al piso con él, y lo escuchamos que comenzó a gritar desesperado. Nosotros como chicos que éramos, no sabíamos qué hacer. Yo no pensé en ningún momento en acercarme a donde él estaba. Por el contrario, comenzamos a correr hacia el otro lado, tratando de escapar de esa situación, gritando, y yo lo llamaba por el nombre a mi amigo, hasta que en un momento, no más de unos 20 metros más adelante, de pronto, siendo de tarde, siesta, algo me nubló, o nos nubló la visión a todos. De pronto fue como si una niebla espesa, de color gris como un humo, se pusiera delante de nosotros, y era increíble, pero no podíamos seguir caminando porque no veíamos por dónde íbamos. Nos tocábamos con los árboles, nos salíamos del pequeño camino que había allí dentro de la plantación. Nos impedía seguir caminando. Y de pronto, desde arriba de uno de los árboles, cayó nuevamente esta aparición, este duende, decimos nosotros, del que les había contado antes, y comenzó a golpearnos con una rama que tenía. En eso escuché que mi amigo venía gritando por el camino detrás nuestro, y sin saber qué hacer nos separamos del miedo, en realidad, porque uno trató de correr para un lado, el otro para el otro lado. Yo también hice lo mismo, y creo que fue lo peor, porque nos separamos. Y así, en ese momento, yo corrí hacia el costado, tenía la intención de ir hasta la cerca, y de allí era muy fácil llegar hasta la casa siguiendo la cerca. Pero antes de hacerlo, cuando iba llegando a la cerca, vi que estaba esa aparición apoyada en el alambre, y como a unos 10 metros mío. Yo me quedé parado sin saber qué hacer, cómo reaccionar, y agarrado del alambre. Y entonces vi que ese duende estiró la mano, una mano muy muy grande, para la estatura, por supuesto, descomunal, y se apoyó en el alambrado, que inmediatamente comenzó a ponerse al rojo vivo. Yo me di cuenta, sentí el calor del alambre, y quité la mano inmediatamente, y bueno, el alambre se puso al rojo vivo como si lo hubieran calentado con sopletes. Así que me quedé parado y comencé a caminar despacio hacia atrás sin saber qué hacer. En ese momento vi que como si fuera una imagen, simplemente se desplazó hasta donde yo estaba y prácticamente me chocó. Yo caí al piso, y entonces vi algo extraño, digamos, que no sabría incluso cómo explicarlo, pero era como si en su cara la quijada de este duende, que su rostro era bastante grande, te digo, las facciones descomunales, era muy ancho de cuerpo pero muy bajito, y era como si en su quijada allí tuviera una boca, algo que me dio mucho miedo y mucho asco también, porque continuamente era como que exhalaba una baba o algo por el estilo. Yo en el piso, imagínate, con 7 años, frente a una aparición de este tipo,
no sabía cómo reaccionar, estaba con miedo, paralizado, y entonces comenzó a reírse. Estiró la mano como para agarrarme, yo me asusté, pero lo que tomó fue la onda que yo tenía en el cuello. Y con esa misma onda comenzó a pegarme continuamente, y yo estaba a los gritos, a los alaridos, del miedo, del dolor, del susto, de toda esa situación increíble, ¿no? En ese momento escuché unos gritos, me di cuenta que era mi tío, que venía por el camino junto a mi primo, que habrían logrado llegar hasta la casa, y entonces yo vi que esta aparición, que este duende, se dio vuelta y me miró con una cara desencajada, con un rostro furioso, me pisó en el estómago y saltó al otro lado del cerco y se perdió entre los árboles. Yo me quedé tendido en el piso, dolorido y asustado, hasta que llegó mi tío, que me lograron llevar hasta la casa, donde me pasó más que nada el susto. Tenía algunas marcas de lo que me había azotado con la onda, y cuando estuvimos en la casa contamos lo que había sucedido, contamos todo lo que había pasado, ¿no? Algunos detalles me parece que incluso no nos creían del todo, salvo mi abuelo, que una vez que contamos todo esto, él salió, me acuerdo claro, muy clarito, puso una estampita que tenía el corazón de Jesús en la puerta de lo que es la entrada a la casa en sí, como una protección, ¿no? Aquel día en realidad fue tremendo, hasta que llegó la noche. Aquella noche yo no quería dormir solo, estaba muy asustado, con mucho miedo, y recuerdo que ya muy tarde me desperté porque escuché unos ruidos en la casa, en el patio. Junto al pozo habían unos tachos y unas palanganas de metal, y sonaron como si alguien las hubiera tirado todas. Entonces yo escuché que se había levantado mi papá y que estaba conversando con mi abuelo, que mi abuelo le dijo que no saliera. Y entonces, ya despierto, por supuesto, podía escuchar los comentarios de mi papá, de mi abuelo, mi mamá, que estaba allí también, y era como si alguien anduviera en el patio. Yo no sé por qué extraña razón, en un momento escuché que dos perros que habían en la casa comenzaron a aullar, comenzaron como a llorar, y yo me paré sobre la cama. Había una pequeña ventanita que daba al patio, y vi a esa misma aparición, ese mismo ser que había visto a la siesta, en el patio, parado en una silla de cuero que había debajo de uno de los árboles ahí en el patio. Y me acuerdo claramente que sus ojos brillaban de una manera increíble. No sé, ya había sentido mucho miedo a la siesta, y en ese momento entré en pánico y comencé a gritar a mi papá: papá, ahí está el duende. Le gritaba: ahí está el duende. Y mi papá con mi abuelo comenzaron a disparar con una escopeta hacia debajo de un tala que había allí en la casa donde estaba la silla, y donde ellos también veían esos ojos, ¿no? Ellos disparaban. Imagínense, el fondo, el patio estaba muy oscuro, y de pronto, esto yo ya no lo vi, me lo contó mi papá, pues yo por supuesto estaba muy asustado. Ellos veían que los ojos, o en realidad pensaban que era esta aparición, el duende, se desplazaban de un lado al otro, pero lo único que podían ver eran los ojos, y ellos les disparaban, y sentían cada vez que disparaban gritos de mucho dolor, como si fuera un animalito o algo por el estilo, pero gritos con mucho dolor, ¿no? Aquella noche fue increíble, porque unos minutos después comenzaron a llover las piedras en el techo de la casa. Parte del techo de la casa era de chapa y parte era de paja, ¿no? Todavía eran como quinchos, ¿sí? Y caían las piedras en el techo constantemente, como una lluvia de piedras, durante un largo tiempo, es decir, casi 2 horas, que caía 1, 2, 3 piedras, volvían a caer y volvían a caer, y los perros estaban asustados, buscando meterse dentro de la casa. Mi papá y mi abuelo estaban con esas escopetas, pero que no podían hacer absolutamente nada. Entonces prendieron unos mecheros que había en la casa. Recuerdo claramente que mi mamá se puso a rezar, y aquella noche prácticamente no pudimos dormir, hasta que en un momento mi abuelo se paró apenas saliendo de la casa, en lo que era la entrada del patio, y hizo en el piso, echó alcohol formando una cruz y le prendió fuego. Entonces primero se iluminó, y segundo, ellos se pararon delante y comenzaron a rezar en la puerta de la casa, y la lluvia de piedras se hizo más intensa, pero de un momento a otro paró, y se pudo escuchar
suena extraño lo que voy a decir, pero se pudo escuchar un silencio profundo. Y de pronto todo volvió a la normalidad. De cualquier manera nos quedamos despiertos hasta que amaneció. Lo que siguió fue que al amanecer, el día siguiente, cuando ellos salieron al patio, había en el patio como pedazos pequeños, ¿no? Pequeños de cuero, como de 1 centímetro cuadrado, una cosa así, como si hubieran desgarrado a un animal, el cuero de un animal, y había pedazos de cuero con pelos oscuros, negros, como si fueran de un gato, por ejemplo, pero los pelos un poco más gruesos, ¿no? Y en esa silla de cuero donde yo había visto que estaba parado el duende, sus pies, sus patitas, estaban marcadas en el cuero, como si se hubiera quemado el cuero. Estaba de un color marrón oscuro, como si se hubiera quemado. Mi abuelo, sin dudar, en ese momento hizo fuego con esa misma silla y barrieron todos esos restos de pelos que habían en la casa, lo quemaron también, y mi mamá fue la que se encargó unos días después de conseguir agua bendita para echar en todo el terreno y colgar algunos crucifijos en la casa. Gracias a Dios, en el terreno mismo, dentro de la casa, no volvió a pasar nada parecido. No volvimos a tener un evento de esta naturaleza, no volvimos a pasar por esta situación. Pero sí, gente de la zona, incluso algunos de mis primos también, sufrieron, ¿no?, la aparición de duendes en este mismo lugar, casi en la cruz, en Burruyacu. Historias que se han repetido y que hemos contado miles y miles de veces, y que nosotros como chicos del campo sabemos que son totalmente ciertas y que nos han dejado marcados para siempre. Por eso cuando yo escucho de que hay gente que duda en esto, bueno, también no les habrá pasado, pero yo fui testigo, me sucedió a mí y es algo que me dejó traumatizado por mucho tiempo. No pude dormir solo, no pude dormir con las luces apagadas, cualquier sonido, cualquier ruido que escuchaba me metía mucho miedo, y mucho más de salir a jugar, ¿no?, a la siesta. Me duró muchos años esto, y no me pasó solamente a mí, sino que fueron muchos los testigos de esta situación. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com, y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.